Les invito para que estemos en pie, hermanos, y vamos a meditar en la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias, leamos en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer allí unos versos de la palabra de Dios, los últimos 3 versos, 15 al 17, 15, 16 y 17. Este mes de agosto ya iniciamos una nueva serie. Hoy estamos a 2 de agosto del año 2015. El año va, bueno, sin detenerse, ¿verdad? Va rápido. Y nosotros, pues, creciendo en el Señor. La Biblia dice que está más cerca nuestra salvación de que cuando creímos. Está más cerca. A medida que pasa el tiempo, hermanos, el propósito de Dios está más cercano. El regreso del Señor por su iglesia, más cercano. Y nosotros vamos creciendo porque ese es uno de las razones de la iglesia, ir creciendo. La senda del justo es como la luz de la aurora, va de aumento, va más intensa hasta que el día está perfecto en esplendor. Y así es la senda del justo. Y vamos creciendo, hermanos. Y esta es una nueva oportunidad, un nuevo día para seguir creciendo en el Señor. Este mes de agosto vamos a estar hablando de una serie que hemos titulado Fundados en la Verdad. Diga conmigo, fundados en la verdad. ¿Y quién se supone que va a estar fundado en la verdad? ¿Quién se supone que va a estar fundado en la verdad? Nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Me escuchan bien, hermanos? No sé si me escuchan. Bueno, que nosotros, hermanos, no su vecino, ni su esposa, ni su esposo, cada uno de nosotros, fundados en la verdad, como hombres sabios, edificados en la verdad. ¿Sabe que no es tan fácil edificar en la verdad? Es como una roca, realmente. Hay que ahondar y imprimirle fuerza para colocar cimientos. Construir una casa sobre la roca demanda mucho esfuerzo para colocar los cimientos. Pero después de que estén los cimientos, hermano, construida esa casa, no la tumba nada ni nadie. No hay huracán que la tumbe. Me dicen que, no lo he comprobado, pero el otro día escuché a un señor cubano. Me dice que toda la isla o la mayoría de la isla de Cuba es una roca. Dice, por eso las casas allá pasan los huracanes que vengan fuertes. Muchos huracanes han venido por el Caribe. Dice, y esas ciudades, La Habana y otras ciudades allá permanecen inmovibles, inamovibles. Qué bueno que nuestra vida esté edificada en la verdad, hermanos. Y la Biblia dice que somos hombres sabios. El que oye mi palabra, la verdad de Dios, y la hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, soplaron los vientos, crecieron los ríos, dieron con ímpetu contra aquella casa y la casa no se cayó, permaneció. Pero el que oye mis palabras y no las hace, o sea, no es suficiente oír la verdad. Hay que hacer la verdad, ponerla en práctica, construir, profundizar en ella. Profundizar en ella no es conocer solamente, hermanos. Profundizar es hacer. Poder tener las herramientas, la manera de llegar a poner en práctica lo que oímos, lo que creemos. El que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio que edificó su casa no en la roca, sino en la arena. Vino la lluvia, soplaron los vientos, crecieron los ríos, dieron con ímpetu, con la misma fuerza con la que dio en la que estaba construida en la roca. No era diferente el viento, no era que era más fuerte. El problema no eran los vientos, el problema era la construcción. Dieron con ímpetu contra aquella casa y la casa que estaba en la arena, no quedó nada. Quedó solo arena, quedó ruinas. Hermanos, vamos a fundamentarnos en la verdad. Esta serie, bueno, toda la serie, es que la palabra de Dios no tiene, como dicen en Colombia, ¿no? Es como cocorico, es un asadero que había allá. No tiene presa mala. La palabra de Dios, hermanos, no tiene presa mala. Todo lo que viene de la palabra de Dios nos sirve. Esta serie, hermanos, una serie muy importante para detenernos, hermanos, y
fundamentarnos un poco más en la verdad de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15 al 17. Todos juntos a una sola voz, hermanos. Así que, hermanos, estad firmes y retened que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Eso trae, hermanos, estar en la verdad firmes. Gloria a Dios, nos conforta en toda palabra y obra el Señor. El Señor está con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Digámosle, Señor, háblame en este mes, no solamente hoy, en este mes. Usa al predicador, usa al pastor en las veces que va a estar enseñando. Úsalo, Señor. Abre mis oídos, háblame, Señor. Edifícame en tu verdad. Vamos a hacer esa oración. Con sus propias palabras, usted puede hacerla. Levante sus manos, cierre sus ojos y oremos al Señor que está aquí con nosotros. Tenemos 3 objetivos, hermanos, para esta serie. Los voy a leer rapidito. Un objetivo de esta serie: identificar mejor esa verdad, porque a veces pasamos desapercibidas las verdades de Dios. Y bueno, poner el escáner y decir cómo es esa verdad, qué influencia tiene, cuál es su valor tan grande. Identificar mejor esa verdad, la verdad de la doctrina. Segundo, dar más valor a esa verdad. Al identificarla, pues valorarla más. Es como una riqueza que uno va adquiriendo, hermanos. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas a ningún precio. Es mal negocio vender la verdad. No importa qué precio la vendas, pero es mal negocio vender la verdad. Dar valor a esa verdad que tenemos de Dios, que Él nos ha revelado. Es que ese es un privilegio, hermanos, porque no es algo que se consigue en Walmart, ni en alguna tienda, en Macy's o alguna tienda. No se consigue en la ONU, no se consigue en las escuelas y universidades. Hermano, esta verdad es una revelación de Dios. Me lo alcanzan a captar ese concepto. Un regalo de Dios, algo que Dios se agrada de mostrarnos sus secretos, sus caminos, hermanos. Gloria al Señor, sus métodos. Entonces, por eso lo valoramos. Debemos valorarlo. Y tercer objetivo, debemos realizar que sin aprender la doctrina correcta, si no estamos en la doctrina correcta, porque mira, a medida que vayamos avanzando, usted va a decir, bueno, esto que yo creo no estaba errado. Y es necesario entonces colocar los ladrillos correctos, el material correcto, ¿cierto? Entonces entender que si estamos edificando con materiales incorrectos, pues nos vamos a echar a perder. Hay que entender que sin aprender la doctrina correcta, corremos el riesgo de estar engañados y estaremos fuera del plan de Dios. Porque Dios, hermanos, tiene un sustento para su pueblo y es la doctrina, la enseñanza de Él. La Biblia dice, no, es que yo conozco, es el Dios el Dios mío es el Dios de todos, ese es el mismo de todos. Dios es Dios de todos, pero el concepto que yo tenga de Él, hermano, puede ser diferente del de otra persona. Y debo tener el concepto correcto de Él, la imagen correcta de Él, porque si no después voy a decirle papá a alguien que no es papá. ¿Cierto? Es un niño, usted de niño le enseña que usted es su papá, para que su niño cuando esté en la calle lo identifique a usted que usted es su papá. No decir, no, usted será mi papá, o no, que sí, que soy mi papá. Pues a muchos llamará papá. No, hay que saber quién es el papá de ese niño, ¿cierto? Ese niño tiene que identificarlo, es mi mamá, mi papá. Y así va a ir a la persona correcta, va a ir a la ayuda correcta, a la guía correcta. Entender que sin aprender la doctrina, hermanos, correcta, corremos el riesgo de estar engañados y estaremos fuera del plan de Dios. Bueno, como una ambientación general, hermanos, yo creo que es pertinente hablar acerca de la verdad. Y les quiero lanzar una pregunta, hermanos, para que pensemos. ¿Qué es más importante? ¿El amor o la verdad?
¿Y por qué? Pero usted va a decir, ¿por qué? ¿Por qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿El amor o la verdad? ¿Qué es más importante? Escuchemos, levante la mano, hermana, démosle primero a las damas, a ver, hermana Lucero. El amor, yo creo, el amor, porque el amor lo lleva a uno a conocer la verdad. Es un dilema, ¿no? ¿Cierto, hermano Hermes? ¿Quiere decir algo? Aquí se me sentaron todos los antiguos. Es más importante la verdad porque si tienes la verdad, nadie te va a engañar. Amén. Bueno, es un dilema, ¿cierto? ¿Qué es más importante? Ambas cosas son importantes, pero al menos ¿cuál es primero? ¿Cierto? Al menos ¿cuál es primero, verdad? Mire, el amor en la Biblia es muy importante, hermanos. ¿Cierto? El amor en la Biblia es muy importante. Y en la vida. Pero hermanos, vamos a ubicarnos bien. El amor es importante, pero siempre y cuando, mire, el amor es válido y genuino y debe existir, es que debe haber el amor. Siempre y cuando esté en el marco de la verdad. O sea, el amor es efectivo en el marco de la verdad. Le voy a explicar por qué. Porque yo no puedo amar lo que no es verdadero. Yo no puedo amar lo que no es real, lo que no es verdadero. Un sinónimo de verdad, realidad, la realidad, lo que de verdad es. ¿Cómo voy a amar lo que no existe? Por ejemplo, no, que el amor es lo más importante. ¿Cómo vas a amar a tu esposo que no existe? O a alguien que no hemos conocido. Por eso el amor por internet es un amor que no es amor. Porque no conoce a la otra persona, ni sabe quién es. ¿Usted se enamoró de alguien que nunca conoció? ¿Usted ha llegado a amar a alguien que nunca ha conocido? Es más, hermanos, mire, un niño, ¿cómo puede exigirle nosotros exigirle a un niño que ame a su padre, que su padre lo abandonó y lo dejó, y ese niño nunca lo conoció? Tuvo un papá que existió, pero no lo conoció. ¿Cómo lo puede llegar a amar? ¿Cierto que no existe el amor ahí? ¿Qué es primero? La verdad, la realidad. Para que pueda brotar el amor genuino. Porque si no, amaremos allá a la loca, amaremos. Pero ¿con qué sentido? El amor sin conocimiento es permisivo, es nocivo, no sirve. Hay que saber. Hermano, por eso Dios se ha revelado. Por eso la revelación de Dios es tan importante, hermanos. Para que nosotros lleguemos a amar a Dios es porque Él se nos ha acercado a nosotros. La Biblia dice, a quien amamos sin haberle visto. La Biblia habla de Dios, no de que no conocemos a Dios, de que no lo vemos, que es diferente, porque Él es invisible, Él es espíritu. A quien amáis sin haberle visto. Vamos a leer ese verso, ¿quieren? Primera de Pedro, hermanos, vamos a leer capítulo 1, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8. ¿Cómo dice allí Pedro, hermanos, a los expatriados que están por el Ponto, por toda Bitinia y todos esos lugares donde habla Pedro? Les dice, hermanos, estas palabras: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, la fe, hermanos, no es no conocer, no es creer lo que se desconoce, es creer lo que no vemos, es diferente la fe. Y el amor a Dios, a quien amamos sin haberle visto, hermanos, porque Él se ha revelado en alguna manera. ¿Saben que el ser humano tiene muchas maneras de percibir, de aprender? No solamente aprendemos y percibimos lo material, lo que tocamos. Hay muchas inteligencias en el ser humano y aprendemos también desde la fe, desde lo espiritual. Y a Dios le hemos conocido así, hermanos. Dios se ha revelado a nosotros y le hemos llegado a amar. Y nos ha revelado sus verdades y las hemos llegado a apreciar. Entonces, hermanos, realmente primero es la verdad.
Y entonces cuando está la verdad, brota el genuino amor. Piénselo, llevémonoslo de tarea y pensémoslo. Primero la verdad y luego el amor. Brota ese amor. El amor debe tener una base firme para que se mueva, un marco donde desplegarse, una base consistente, y esa base, ese marco es la verdad, la realidad de las cosas. Gloria al Señor. ¿Qué es la verdad entonces, pastor? O usted dirá, bueno, hagámonos otra pregunta. ¿Qué es la verdad entonces? ¿Sabe que es una pregunta que la filosofía por siglos, hermano, desde que el hombre ha estado preguntándose cosas, no solamente de las cosas que ve, sino también subjetivas, de las cosas que no se ven, espirituales, del comportamiento, de las reacciones de las personas? Se ha preguntado esto también el ser humano. ¿Qué es la verdad? Y yo le pregunto a ustedes, preguntémonos, ¿qué es la verdad? Mire que el Evangelio de Juan, haga este ejercicio, hermano, ustedes que estudian la Biblia, hagan este ejercicio. Busquen en una concordancia la palabra verdad. Búsquenla en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan habla mucho de la verdad, ¿cierto? Habla mucho de la verdad. Y entonces, al final, todo ese Evangelio habla de verdad y como que identifica la verdad, y la verdad se revela, y Juan está hablando de ella. Y al final, la última palabra que se dice de la verdad en Juan es la pregunta: ¿qué es la verdad? Diego, esa es la pregunta que sí. Lo que quiero decir es que el Evangelio lanza esa pregunta al último. ¿Sabe quién hace esa pregunta? La hace Pilatos y se la hace al Señor. ¿Y qué es la verdad? Y se queda ahí el Evangelio de Juan como quien dice: nosotros tenemos que, habiendo leído el Evangelio de Juan, haber deducido qué es la verdad y responderle a Pilato la pregunta que quedó sin contestarle, porque el Señor no se la contestó. ¿Qué es la verdad? Mire, la verdad, hermanos, ¿alguien dijo algo por ahí? La existencia de lo que es. ¿Y hay cosas que no existen? ¿O hay cosas que son y no existen? Las que no existen No son. no son verdaderas. Son engaños, ¿cierto? Pero mire, en una palabrita, o podemos resumir, la verdad es, si pudiéramos resumirlo y darle un solo punto, la verdad es Dios. Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque Él trajo a la existencia todas las cosas. Dio origen para que todas las cosas ocupen su lugar, para que cada cosa esté en el lugar donde debe estar. Si no existiera Dios, no habría ninguna creación, no habría realidad, ¿cierto? Y nosotros no existiríamos ni conoceríamos la verdad, ni conoceríamos a Dios, aunque Dios seguirá siendo Dios, porque Él es eterno. Pero la verdad es Dios. Y si pudiéramos ampliar un poquito más esa definición, hermanos, es la acción de Dios. La verdad es la acción divina que hace que las cosas cumplan el propósito para el cual fueron creadas y traídas a la existencia. La acción divina que hace que las cosas cumplan un propósito para el cual fueron traídas a existencia. Por eso, hermanos, miren, hermanos, por eso las cosas que nosotros no podemos identificar, para nosotros no serán verdad. Jamás llegarán a ser la verdad para nuestra vida, porque no podemos llegar a conocerlas. Pero Dios, hermanos, trae un propósito con cada cosa, y a medida que lo conozcamos, ese propósito, vamos conociendo la verdad de ese propósito. No sé si me hago entender, de esa cosa. Por ejemplo, un árbol debe tener un propósito. Un árbol debe tener un propósito, ¿cierto? Un propósito de Dios. ¿Para qué es un árbol?
¿Para qué es un árbol? ¿Para volar en ese árbol? ¿Para navegar en ese árbol? No, ¿cierto? Tiene un propósito, para dar sombra, para comer de ese fruto. ¿Qué es la verdad? ¿Que el árbol vuela? ¿Que el árbol da fruto? ¿Que el árbol da sombra? Tiene un propósito para el cual fue diseñado y creado. Eso es la verdad, la acción divina que hace que cada cosa tenga un propósito. Ir en contra de esos propósitos y ser en contra de la verdad que ya existe. ¿Me hago entender? El ser humano fue creado para adorar a Dios. El ser humano fue creado hombre y mujer para hacer matrimonio. Ir en contra de eso es ir en contra de la verdad. ¿Sí ve? O sea, los hombres, miren hermanos, los hombres hemos torcido la verdad, pero la verdad está ahí nítida, porque fueron las cosas creadas con un propósito divino para que se cumplan. Son la realidad y nadie puede negar la realidad. ¿Sabe qué dice la Biblia de los hombres? ¿Sabe cómo se detiene la verdad? No, yo he encontrado que no se detiene con la mentira, aunque hay algo que es la mentira y se origina. Pero ¿qué origina la mentira? ¿Cómo se detiene la verdad? Hay algo, hermanos, y se llama la injusticia. La injusticia humana detiene la verdad. Mire, dice Romanos capítulo 1. Vamos a leerlo, hermano. Yo creo que es importante hablar de la verdad en este momento, porque vamos a profundizar en la doctrina de la verdad de Dios. Y es importante tenerla en cuenta. Capítulo 1 de Romanos, verso 18. Dice la Biblia así, están ahí conmigo, ¿cierto? Está en la pantalla también. Porque la ira de Dios, o sea, el castigo de Dios, la reprimenda, si pudiéramos decir así, de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La verdad que ya conocen, la verdad de las cosas que existen. Porque si usted sigue leyendo, eso es lo que dice el escritor Pablo. Porque el hombre conoce a Dios por medio de las cosas existentes. Y las cosas existentes demandan un hacedor, demandan un creador justo, ordenado, organizado, estratégicamente, que ha planeado todas las cosas con un propósito especial. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a los hombres, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, porque Dios es invisible, es espíritu, pero esas cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, que son invisibles pero están ahí, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la verdad es para los hombres que piensan, para los hombres que entienden, y todo ser humano razonamos. ¿Para quién es la verdad? ¿Para un perrito? ¿Para un canguro? ¿Para un delfín? ¿Para un león? ¿Para una hormiga? ¿Para un animal? La verdad es para los hombres que piensan. La verdad se conoce. Se revela y se conoce. Es para nosotros la verdad. O sea, lo que tiene Dios para el ser humano es para, o sea, la verdad de Dios es para el ser humano. Y nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios. Dios nos ha acercado a su círculo íntimo para conocerle más a Él y conocer más su palabra. Es para nosotros, hermanos, para nosotros seres humanos que pensamos, y también Dios nos ha tocado. Por su espíritu nos ha llamado, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa los seres humanos. Ahí está metiendo a todos los seres humanos, aún nosotros cuando estábamos lejos de Dios. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se llenó de tinieblas ese conocimiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, del Dios incorruptible, porque nada lo corrompe a Él. Cambiaron esa gloria en semejanza de imagen de hombre que se corrompe, de aves, de cuadrúpedos y aún hasta de reptiles. Pensaron que así era Dios. Verso 24, por lo cual
también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque no identificaron el proyecto de la verdad, la acción divina en la cual cada cosa tiene un propósito. No la identificaron, se torcieron en sus propios razonamientos. Dios los entregó entonces a su vana manera de pensar, y entonces deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No conocer la verdad, hermanos, lleva al hombre a degradarse. Verso 25. Ya que cambiaron, ¿qué? Venga, a ver si leo bien. Ya que cambiaron por la mentira que ellos se inventaron. ¿Pero por qué se la inventaron? Por su injusticia. Su injusticia detuvo la verdad de Dios y la torció y originó la mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es decir la verdad entonces? Bueno, la verdad es Dios y su acción divina que cumple un propósito, la acción divina que hace que las cosas cumplan un propósito, las cosas existentes cumplan un propósito. Y si nosotros hacemos que las cosas existentes cumplan el propósito que no es, estamos en contra de la verdad. Así de sencillo es. Nos volvimos aquí filósofos, pero es así de sencillo. Por eso decir la verdad, ¿qué es decir la verdad? Es decir mi realidad. Decir lo que es. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, porque le dijo, ve y llama a tu marido, porque ella quería agua, ¿cierto? Y ella dijo, no tengo marido. Mire, el ser humano está propenso a decir la verdad, aunque quiera encubrirla. Porque la realidad no se puede tapar, hermanos. Tarde que temprano va a salir la realidad. Lo vas a vivir, porque es que en esa vivimos, en la verdad. No tengo marido. Y ella hubiera podido decirles alguna mentira, ¿cierto? Y el Señor le dice, esto has dicho con verdad. 5 maridos has tenido y el que tú vives ahora, el que tienes, no es tu marido. ¿Has dicho eso? Sinceramente, lo has dicho con verdad. ¿Qué es decir la verdad? Decir mi realidad. Decir lo que de verdad yo soy, mi realidad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu realidad? Cuando un pecador llega a la presencia de Cristo, hermanos, es una persona que tiene que llegar a un momento sincero, honesto, de verdad, y decir, soy un pecador, he fallado, necesito a Dios, es mi realidad. Y todo hombre necesita a Dios, aunque no lo entienda todavía, aunque lo niegue, aunque piensa que otra cosa lo suple. Todo hombre, porque tiene un espíritu, porque tiene un alma, necesita a Dios. Y debe llegar a encontrarse con esa verdad, con esa realidad, para que reciba a Cristo como Salvador. Decir la verdad es aceptar mi realidad. Hay una muchacha en la escuela y le decía al papá, papi, es que ya en la escuela la profesora no le caigo bien, y mire, siempre me pone unos en la tarea. En los exámenes me va mal, es que la profesora, y le echaba culpa a la profesora. Y el papá le dice, hija, yo te invito a que aceptes tu verdad, porque si no, siempre vas a sacar 1 en los exámenes. La verdad que era que ella no estudiaba, que no se preparaba, no era la profesora, pero para ella era una excusa, otra cosa. Hermano, qué bonito es encontrarse con mi verdad, encontrarnos con nuestras verdades, hermanos. Y a Dios le gusta la verdad. Dios es un Dios de verdad. Nada podemos en contra de la verdad, sino a favor de ella. Dios es un Dios de verdad, hermanos. Por eso cuando venimos acá a adorarle, hermanos, estamos delante de un Dios que conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y lo mejor que podemos hacer es ser lo más sinceros posibles, limpiarnos de toda excusa, de todo prejuicio nuestro y presentarnos necesitados como somos. Presentarnos tal como somos. No somos lo peor, hermanos, no somos lo más bajo de la tierra. Dios nos ha limpiado y eso también tenemos que irlo aceptando y irlo colocando en nuestra cuenta de verdad. Somos hijos de Dios. Somos redimidos, hermanos, somos salvos, comprados a precio de sangre. Somos los hijos de Dios, Dios nos hizo sentar en lugares celestiales. Esa es también nuestra verdad.
Gloria al nombre de Jesús. Alguien que alabe al Señor con sus labios, de todo corazón. Aleluya. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No solamente en espíritu y en verdad. Gloria al nombre de Jesús. Jesucristo trajo la verdad de Dios a esta tierra. Jesucristo vino a revelar esa verdad. Evangelio de Juan, capítulo 1, leamos unos versos de este evangelio. Capítulo 1, vamos a leer del evangelio de Juan, allí unos versos. Verso 1 al verso 5 podemos leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, la palabra. Y el verbo, la palabra, era Dios. O sea, la palabra de Dios y Dios son el mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Él y su palabra y el verbo, que es el mismo Dios. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque Él dijo, y las cosas vinieron a la existencia, vinieron a ser realidad. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando habla de la luz no se refiere a la luz física, se refiere a la verdad, a lo que ilumina a los hombres. Gloria a Dios. Verso 14. Y aquel verbo, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre el mundo, entre la gente, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino a dar, Cristo no podía decir mentiras, porque Él es la verdad hecha carne, la verdad de Dios hecha carne, hermanos. Vino a traer la verdad de Dios a los hombres. Por eso la palabra de Cristo es tan valiosa. Por eso la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús, hermanos, tiene una repercusión tan grande. Nunca ha hablado hombre como este. Habla como quien tiene autoridad. Pues es que la verdad, aunque se diga pasito, tendrá siempre la autoridad de la verdad. Nadie puede detener o vencer la verdad. La podrá engañarse él mismo, ¿cierto? Pero cambiarla jamás. Jamás se podrá cambiarla. Nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Aleluya. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, la gracia de Dios, el regalo, hermanos, gratuito, inefable de Dios para el hombre, y la verdad de Dios, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo se paró en esta tierra, comenzó a hablar y ocurrió un cambio, hermanos, total en la raza humana. La verdad había comenzado a expresarse, la verdad para los hombres. Antes, de oídas conocían a Dios los seres humanos, ahora lo tenían ahí y tenían su palabra. Por eso Cristo hizo un cambio tan grande, tan rotundo en la historia, hermanos. Un hombre que ha hablado la verdad. Él dijo eso: yo os he hablado la verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Y ese verso, sí, el Señor dice: bueno, yo soy el camino y la verdad. La verdad es Cristo. Dios, su acción, la acción de un Dios invisible en la persona de Cristo, que tiene un propósito para los hombres. Eso es la verdad. La verdad que salva está en Cristo. La verdad que puede cambiar a los hombres está en Cristo. Mucha gente dice: yo tengo la verdad. Muchas filosofías, muchas religiones, ellos no la pueden tener. La verdad le pertenece a Dios, en la persona, manifestada en la persona de Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Él nos trajo a conocer el valor del hombre. Él vino y le dio valor al ser humano, hermanos. Vino y valoró a la mujer, vino y valoró a los niños, vino y valoró a los discapacitados. ¿Sabe que antes la sociedad
Hermano, no era que valorara tanto al incapacitado. De hecho, los tenían a un lado. Los leprosos eran marginados, los cojos y otras personas como inmundos. Pero Dios, Cristo vino a darle valor al hombre. Al leproso lo tocó cuando se supone que un rabino no debería tocar al leproso, ni nadie, porque quedaría inmundo. Pero Él lo tocó. Cristo vino a darle valor al hombre. Eso es verdad. Eso es verdad. Cristo vino a darle valor al ser humano. Vino también, hermanos, a mostrar la condición moral y espiritual del hombre, porque el hombre estaba deficiente. El hombre necesitaba, aunque tuviera una religión que practicara al pie de la letra, no era perfecto, ni era aceptado por Dios. Y Cristo vino, a pesar de esa condición que estaba, aunque era religioso, sabía que era pecador, que le faltaba la iluminación del Espíritu, que le faltaba crecer en su alma, que le faltaba conectarse con Dios. Y Cristo vino a hacer conexión con ese hombre perdido y con Dios. Es el puente entre lo divino y lo humano. Es la persona de Cristo, es Dios en Cristo reconciliando consigo mismo al hombre, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino reconciliándolo. Y le encargó a la iglesia la palabra de la verdad de la reconciliación. Hay un Dios que está a paz con el hombre, que quiere traer al hombre a paz con él. Cristo vino y mostró la condición espiritual del hombre que está necesitado, pero vino a rehabilitarlo. Y también vino a mostrar el amor de Dios tan infinito, tan grande para con ese ser humano perdido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, hermanos. Vino a mostrar ese amor, un amor infinito, con amor eterno. Te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cristo vino a traer ese amor, hermano, a revelar ese amor. Gloria al Señor. ¿Qué es doctrina? Todas estas entonces, porque ya dijimos, ¿qué es más importante? ¿El amor o la verdad? O por lo menos, ¿qué es primero? Porque ambas cosas son importantes. ¿Qué es primero, el amor o la verdad? Que aprendimos la lección. Yo también, gloria al Señor. ¿Qué es la verdad? Cristo y su acción, que cumple un propósito con las cosas, ¿cierto? La acción divina de Dios que hace que las cosas cumplan un propósito. Cristo, Dios, es la verdad. Amén. ¿Qué es la doctrina entonces? Porque vamos a estar estudiando doctrina. ¿Qué es la doctrina? Pues es el conjunto de verdades de Dios. Eso es la doctrina, que están en la palabra de Dios. El conjunto de verdades que se enseñan, hermanos, para conocer mejor a Dios, para comprender mejor a Dios. Se enseñan las verdades de Dios para conocer mejor a Dios, para llegar a ser salvo y para poder agradar a Dios. Entonces, podemos decir en una sola palabra: doctrina es enseñanza de la verdad, o la palabra de Dios, que también llega a ser sinónimo de la verdad, ¿cierto? Doctrina es enseñanza, y principalmente la enseñanza dada por el Señor y por los apóstoles, la enseñanza que está en la Escritura, en la palabra de Dios. Mire lo que dice Pablo, les dice a los corintios estas palabras. Primera de Corintios capítulo 11, leamos este verso, hermanos. Primera de Corintios 11, verso número 2, y después leemos el verso 23. Verso 2, lo alaba a los corintios Pablo y les dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esas instrucciones, en otras versiones, en nuestra versión está así traducida en la Reina Valera, pero en otras versiones se traduce como la enseñanza. La enseñanza que ellos recibieron del Espíritu Santo, de los otros apóstoles, y la han transmitido. Porque la enseñanza tiene esa bondad, hermanos, que se transmite de generación en generación. Va de maestro a alumno. Ese alumno se hace maestro y le enseña a otros alumnos, y así vamos aprendiendo de la verdad de Dios. Y entonces Pablo dice: os alabo, hermanos corintios, porque ustedes se acuerdan de mí, por una parte, y también retienen lo que les enseñé de Dios. En otras palabras, ¿cierto? Las instrucciones tal como las recibí. Verso 23 de ese capítulo: porque yo recibí del Señor su verdad.
Él tuvo esa apreciación o tuvo esa revelación cuando el Señor hizo el nuevo pacto. Y por eso dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, y bueno, y está todo lo que el Señor dijo e hizo en la última cena. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Doctrina entonces es, hermanos, lo que se enseña de la verdad, o la verdad de Dios enseñada. Para conocer mejor a Dios, para llegar a ser salvo. Hermano, para llegar a ser salvo necesitamos la verdad. Necesitamos el conjunto de enseñanza, la doctrina, conocerla para poder llegar a ser salvo. Ninguno puede ser salvo sin la verdad, sin entender la doctrina. No hay salvación sin doctrina. Pueden ir a una iglesia, habrán iglesias, pero si no se predica la doctrina, no hay salvación. Habrá un entretenimiento, hablarán de buenos ánimos, hablarán acerca de motivación, y claro, se usarán la escritura, pero la doctrina es importante que se explique para que la persona de ahí la tome como un ancla y se afirme de ella, se aferre de ella para salvación. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué es importante la doctrina? La doctrina es importante, hermanos, porque nos da forma. Nos afirma, hermanos, nos liberta. Eso está en unos pocos versos. Romanos capítulo 6, versículo número 17 y 18. ¿Por qué es importante la doctrina? Porque nos da forma, nos afirma y nos liberta. Aleluya. Verso 16 de Romanos, verso 17 de Romanos 6. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Tiene una forma de doctrina como un molde, la doctrina, a la cual fuisteis. ¿Quién nos entregó a la doctrina de Cristo? Pues nosotros mismos. Nosotros nos entregamos voluntariamente. De corazón, voluntario. Nadie fue que nos llevó ahí de nariz. Usted tiene que. Es más, es que no se puede entrar a la forma de la doctrina si no es voluntariamente. Usted puede obligar a su hijo a palos pero mientras que él tenga un corazón duro, irá a la iglesia, irá a la escuela dominical, o irá a las reuniones. Pero si tiene un corazón duro, jamás entregará su voluntad a la forma de la doctrina de Cristo. Pero nosotros éramos esclavos del pecado y nos entregamos a una forma de doctrina, un molde de doctrina. Y el verso 18 dice, y libertados del pecado, esa doctrina nos liberta, hermanos, del pecado, porque nos libera. Mire que dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del pecado, libre de lo que esclaviza al ser humano, de los malos hábitos. Conoceremos la verdad, porque la verdad es luz, la verdad es Dios, hermanos, que nos ilumina por dónde ir, cómo vivir, qué hacer, cómo adorar, cómo realmente lograrlo. Aleluya. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, no siervos dolientes y siervos sufrientes y siervos en contra de la voluntad como obligados, no, siervos por amor de la justicia de Dios. Gloria al Señor. Si ve la doctrina, cómo repercute, qué trascendencia alcanza, qué trascendencia tiene. La doctrina es como un esqueleto, como el esqueleto para el cuerpo. Imaginémonos un minutico, ¿qué sería nuestro cuerpo sin esqueleto, sin la estructura ósea? ¿Qué tan bonito fuera usted? Imagínese una reina de belleza bien bonita, una reina de belleza así como mi esposa, sin estructura, sin esqueleto. Seríamos una masa de carne ahí, no tendríamos firmeza. Quisiéramos alzar el micrófono, no tendríamos figura, ¿cierto? Hermanos, la doctrina para nosotros es como el esqueleto para el cuerpo. Nos da forma, no se ve, es algo interno, pero nos da firmeza, nos da estabilidad. Gloria al nombre de Jesús. Demos gloria a Dios.
La doctrina nos moldea y nos corrige, porque la doctrina nos da forma, ya lo dije. Pero hay un verso que amplía este concepto aún más. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 16 y 17. Bueno, podemos leer desde el 15. Dice, Pablo está diciéndole a Timoteo que él desde niño conoce la doctrina o las escrituras, la verdad de Dios en las escrituras. Y le dice, verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido, Timoteo, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has aprendido o has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces define o muestra para qué sirve esa doctrina. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios que oye esa doctrina, que oye esa verdad, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Y una vez escuché una pregunta, hermanos, hace poco: ¿cuál es la profesión más importante del mundo? ¿Cuál es la profesión más importante del mundo? ¿La medicina? ¿La cirugía? A ver, ¿cuál se le ocurre, hermano? ¿Cuál es la profesión? ¿Sastre? Pues sí, para nosotros, para cada uno de nosotros es constructor, abogado, político. Bueno, ¿cuál es la profesión más importante? Más importante. Todas son importantes, todas tienen su validez, todas benefician al ser humano, nos benefician a nosotros. Pero hay una que descolla, hermanos. ¿Sabe cuál es? Y lo digo de una manera modesta. Mire, es la enseñanza. La enseñanza. No solamente la palabra de Dios, sino aquello que enseñan, la docencia. La docencia. Los maestros, los profesores, los que enseñan. Hermano, porque mire, alguien puede construir una casa bien bonita, pero si la persona que vive en ella no sabe cómo vivir, la va a destruir. No la va a ocupar bien. La va a vender, no la va a valorar. Hasta de pronto la manda a tumbar. ¿De qué le sirve una casa bonita, cierto? ¿Cierto? Alguien necesita una cirugía y tiene algún cáncer, ¿cierto? Y entonces el médico bien especialista le hace una cirugía, le extirpa ese tumor y lo salva, está bien. Pero si aquella persona no sabe cómo vivir, va a adquirir otra vez otra enfermedad. Hermanos, la enseñanza. Por eso nosotros, hermanos, como padres tenemos ese privilegio y tenemos el trabajo más importante. Enseñamos a nuestros hijos. Y usted enseña a sus nietos y ya sus hijos son grandes. Hermano, porque estamos cambiando vidas. ¿Sabe? La enseñanza tiene la capacidad de penetrar en el pensamiento de la otra persona, de moldear su conducta. ¿Sí o no? Y usted le pregunta, ¿y usted quién le ha enseñado cosas buenas en la vida? Y usted va a recordar entonces, mi abuelo, como Timoteo, mi abuela Eunice, mi mamá Loida. Pablo le había enseñado. ¿Quién le ha enseñado cosas buenas a usted? Cierto que ha habido personas que han influido en usted. Y no es que le han regalado dinero, no fue que le hizo una cirugía o un abogado importante. Sí, nos ayudó en un momento dado. Pero el que cambió nuestra vida fue alguien que nos enseñó un detallito de la vida. Nos enseñó a pensar, a valorar, a amar. ¿Cierto? Muchas cosas que hemos aprendido. El ser humano, hermano, se forma por la enseñanza. De hecho, estamos aquí en la escuela dominical aprendiendo. Y para mí es un privilegio poder tener este espacio de enseñar. Y sabe, nosotros los pastores, déjenme avanzar, nosotros los pastores también necesitamos que nos enseñen. Por eso vamos a la reunión de pastores. Y hay un hermano por el cual oramos, un anciano, un pastor antiguo, ya más veterano, más experimentado, ¿cierto? Y nos enseña la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y aprendemos de esos ancianos, porque hermano, la enseñanza transforma vidas. Aleluya, demos gloria al Señor Jesús.
Por eso la doctrina, hermanos, aprender la doctrina de la manera correcta, hermanos, es tan valioso aprender la verdad de Dios, porque la verdad de Dios enseñada apropiadamente nos puede transformar. Es más, hermanos, la doctrina bíblica, la verdad de Dios nos transforma para vivir mejor en esta vida y nos da un impulso para la vida eterna. Educados, nos hace sabios, como dice Pablo a Timoteo, sabios para la salvación, educados para la salvación. Aquí nos estamos educando, hermanos, por la palabra de Dios, aprendiendo para un reino, porque somos el reino de los hijos de Dios, ¿cierto? Para un reino celestial, para el reino de Dios. Vosotros sois reyes y sacerdotes, linaje escogido, nación santa, pueblo escogido de Dios. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. La iglesia que no enseña doctrina se metió en un problema con el Señor. Si vamos así, la iglesia que no enseña la doctrina bíblica está actuando muy irresponsablemente. Está entreteniendo a la gente, pero no la está salvando, no la está afirmando, no la está corrigiendo. Porque la iglesia donde viene la gente y esa gente sea igual de pecadora, antes con más mañas, ¿qué esperanza hay entonces, hermanos? Venimos a la iglesia a aprender de Dios para ser salvos, para ser mejores, para ser santos. Para que el hombre de Dios sea perfeccionado, apto para toda buena obra. Y ese tiene que ser el efecto de la doctrina. Nuestra vida debe cambiar al oír la verdad de Dios. Y es que ese es el gran propósito de Dios. Por eso el Señor, hermanos, le plació salvar a los que creen por la locura, lo que llamaban en esa época la locura de la predicación. No la predicación loca, disparatada, no. La locura, lo que ellos llaman locura, contrario a su corriente y a su momento, la locura de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. Aleluya. La iglesia, hermanos, que no enseña la doctrina, estará albergando gente, pero no está corrigiendo a la gente, no estará formando para vivir mejor a las personas. Hermanos, si el gobierno se diera cuenta la labor tan grande que hacen las iglesias que predican el evangelio, que predican la verdad de Dios, porque los lugares de correccionales más efectivos realmente son estos, la iglesia. No son las cárceles, no son las correccionales de menores. Los lugares donde las personas de verdad se corrigen de una manera amorosa, de una manera correcta, es donde se predica la palabra poderosa, transformadora de Dios. Donde se enseña la verdad de Dios que puede salvar al hombre. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué nos enseña entonces la verdad? Yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué hoy nos enseña la verdad? En tanto, ¿por qué? Por miedo, por temor, por causar diferencias. Dice, no, es que de pronto el otro hermano no le gusta eso, él quiere de una manera de Dios, quiere de una manera así la Biblia, entonces si le enseño así, le va a causar diferencias y se pone un problema. No tengamos temor de decir lo que está en la Escritura. Hay que enseñar la palabra de Dios como está. Por miedo a causar dogmatismos, porque a veces se enseña también lo que no es, especulaciones, cosas que son discutibles y que no están en la palabra de Dios, que no hay manera de encontrarlas en el contexto bíblico. Entonces se enseña eso, y por miedo a eso, dice, mejor no enseño nada, mejor no enseño doctrina, voy a hablar del amor. Cristo te ama, Cristo está bien, todo está bien, levante la mano, es salvo, ya, eres salvo y listo, y vive como quieras. No. Hay que enseñarle la verdad de Dios, detenerlo y ubicarlo bien a la persona y enseñarle la verdad de Dios. ¿Cuál es su realidad? ¿Y cuál es la realidad de Dios? Porque esas dos cosas son la verdad que lo puede salvar. ¿Cuál es el papel de la iglesia entonces, hermanos? La Biblia está muy exacta en decirnos que somos depositarios de la verdad. No es soberbia nuestra, hermano, no es un orgullo propio, no, es la verdad. Dios le plació colocar su verdad en la iglesia, en su pueblo. Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, Timoteo, para que si tardo, él estaba al frente de la iglesia de Éfeso, para que si tardo sepas cómo debes conducirte
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La columna y fundamento de la verdad de Dios es la iglesia del Señor, la casa de Dios. Entonces el papel de la iglesia es importante, hermanos, es trascendental. Los líderes de la iglesia, nosotros, hermanos, por eso debemos ser más conscientes, identificar más la verdad y valorarla más, cumplir esos objetivos, hermano, porque estamos haciendo una gran diferencia en la sociedad, estamos transformando vidas. Por eso esa escuelita dominical es tan importante, hermanos. 30, 28 o 35 niños que vengan, hermanos, son un tesoro, son algo que Dios nos ha confiado para que nosotros, maestros de escuela dominical que están aquí, y otros están dando clase, pero los que estamos aquí, hermanos, les transformemos sus vidas con la potencia de la verdad de Dios. Y usted que tiene niños pequeños o que piensan tener niños, hermanos, es importante la labor que hace la iglesia. Traiga a su nieto. A mí me alegra cuando veo a la hermana trae su nietecita, aunque de pronto los niños, usted sabe cómo son, ¿cierto? Y corren, van para acá, hermano, pero tráigalo poco a poco. Va a percibir el olor de la alabanza, el ambiente de la iglesia. Vas a ver lo que es un culto, hermanos. Educa al niño, hermanos. Enseña al niño en el temor de Dios, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de la verdad, no se apartará del camino de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Vuelve y le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:13. Retén esa forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. La presencia de Dios mora en la iglesia y Pablo le dice, guarda el depósito. Ese depósito es la verdad que ha revelado ese Espíritu Santo. La doctrina que hemos aprendido, que se nos ha revelado, que hemos conocido y estamos conociendo, hermanos. Guárdala, compra la verdad y no la vendas, hermanos. Compra la verdad y no la deseches. En síntesis, hasta aquí, la doctrina es la verdad de Dios que Él quiere que creamos y que lleguemos a practicar, a hacer, la cual nos da firmeza, aleluya. La sana enseñanza tiene poder para salvar las almas, para transformar vidas, para edificarnos, para darnos herencia entre los santificados, entre los santos. Pablo, cuando se despidió de los hermanos en Éfeso, eso fue lo que les dijo. Porque Pablo era el maestro de esa iglesia de Éfeso y había enseñado a los pastores de allí que estaban. Y al despedirse les dice, bueno, ya nunca más van a ver mi rostro. Aquellos lloraron porque se despedía y sabían que nunca más lo iban a volver a ver. Iba a zarpar y nunca más lo iban a volver a ver. Pero Pablo les dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Lo único que puede sobreedificarnos en esta vida, hermanos, darnos una estabilidad, es la verdad de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina de Cristo, hermanos, la doctrina del Dios único y verdadero. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí, porque iba a continuar, tenemos un tema para continuar, una de las doctrinas básicas, y lo vamos a ver Dios mediante de hoy en 8 días. La salvación, acerca de la salvación. Hay una verdad en la Biblia. El hombre está perdido, pero existe la salvación. Pero esta mañana, hermano, vamos a decirle al Señor, gracias por su verdad. Gracias, Señor, por tu verdad. Revélame más tu verdad. Enséñame a amar tu verdad. Hay que amar la verdad con todo el corazón, hermanos. Y nada nos va a engañar. Cuando tú amas, vas a escoger qué es lo verdadero. Cuando tú amas la doctrina, vas a comprometerte con lo que está en la Escritura y puedes deducir qué es la verdad. Y lo que de pronto no alcanzas a entender, dile, Señor, revélame cómo es, porque yo quiero estar fundado en la verdad. Porque yo quiero estar en lo verdadero. No, a lo mejor habrán muchos grupos con mucha gente, pero o habrán mejores organizaciones económicamente hablando,
o financieramente hablando, hermanos, o pastores que se visten mejor, que les dan un Cadillac. Pero a mí no me interesa eso al final de cuentas, hermano. ¿Para qué? Si uno estuviera engañado. Qué gracia tener cosas y uno estar engañado. Qué gracia uno, hermano, tener una novia supuestamente bien bonita cuando solo son cirugías plásticas. Y todo son prótesis. Las cajas de dientes, un ojo de vidrio, las uñas son prótesis. Qué gracia, mejor yo prefiero lo natural, bello que tengo. Gloria al Señor. Una cucarachita dijo amén. Gloria al Señor Jesús. La verdad. Casémonos con la verdad, hermanos. Vamos a perseguirla. Vamos a ubicarla, hermanos. Que Dios nos la muestre, nos la revele. Y nosotros creceremos en esa verdad. Vamos a orar, hermanos. Digámosle: Señor, gracias por lo que tú nos has dado, por la doctrina que tú nos has dado y nos quieres dar, Señor. Fortalécenos en ella. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, Padre. Te doy gracias, Señor, por este servicio. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por tu advenimiento. Por primera vez pisaste esta tierra para enseñarnos la verdad divina, la verdad de Dios que no conocíamos. La verdad de tu propósito, Señor. Oh, Padre, tú eres bueno. Oh, Dios mío, revélanos cada vez más de tu majestad, cada vez más de tus planes. Revélanos cada día más de tu verdad que está aquí escrita para nosotros, Señor. Oh, trata con cada uno de nosotros, trata con cada uno de nuestros líderes, Señor. Oh, Padre, con cada uno de los hermanos servidores en cada uno de los comités, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a ser transmisores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y úsanos a ser predicadores de tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Tu majestad.